Hola amigos. Occidente ha entrado en un estado mental lamentable en su cruzada contra Rusia, ni un paso hacia la distensión nuclear. Rusia ante informaciones en la prensa estadounidense de que la OTAN interceptó una conversación entre generales rusos, que nadie sabe si son ciertas o inventadas, ha hecho un comunicado oficial para el mundo que deja meridianamente claro que nunca utilizaría armas nucleares contra un estado no nuclear. El asunto a mí me suena a que esto es una seria advertencia de que la cosa cambiaría si en Ucrania soldados de países nucleares como la OTAN se enfrentarían al ejército ruso, o que interfieran en el conflicto. Cosa que ya está ocurriendo, con los sabotajes de los que culpa a Inglaterra y por lo que hoy ha llamado a la embajadora británica en Moscú a consulta. Por su parte, Estados Unidos ha lanzado un programa para ayudar a otros países a aplicar sanciones contra Rusia, entre los que se encuentra Serbia, que ayer ha puesto a sus fuerzas militares en alerta de combate. Fue visitada por drones espías, de los cuales derribó uno que pertenecía a un país de la OTAN. Esto hace pensar que Estados Unidos no tiene muchas ganas de pelear a la cara, y se vale de la compra de voluntades, algo que le llevará al uso de armas nucleares contra Rusia y China debido a que su economía quebrada por los 31 billones de deuda no puede aguantar mucho tiempo una guerra larga contra China y Rusia, por lo que la tentación esa de perdidos al río es muy real, para aplicar la vía rápida, la nuclear. Aunque nos parezca mentira. Vamos por partes. El otro día, el New York Times decía que Washington y las capitales aliadas de la OTAN están preocupados por la discusión sobre el uso de armas nucleares por parte del liderazgo de Rusia. Según el New York Times, el liderazgo ruso discutió el uso de armas nucleares en Ucrania, escribe el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses. Tal discusión aumentó la ansiedad de Washington y las capitales aliadas, escribe el diario, aunque según sus informes, Putin no participó en estas discusiones. Pero el hecho de que altos líderes militares rusos incluso dirigieran discusiones, alarmó a la administración Biden porque mostró cuán frustrados estaban los generales rusos con sus fallas en el terreno. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dijeron que no vieron evidencia de que los rusos estuvieran colocando armas nucleares, o tomando otras medidas tácticas para prepararse para un ataque. Esta información sobre estas conversaciones que nadie sabe que sean ciertas, pero algo me dice, que huele a montaje, pero dicen que circuló dentro del gobierno de los Estados Unidos a mediados de octubre. Ante esto y a modo de advertencia al mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sacó un comunicado urgente, y publicó una declaración oficial de la Federación Rusa sobre la prevención de la guerra nuclear. Esto dice el comunicado. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y una de las potencias nucleares, de conformidad con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, la Federación Rusa tiene una responsabilidad especial en el fortalecimiento de la seguridad internacional y la estabilidad estratégica. Al implementar su política en el campo de la disuasión nuclear, Rusia seguía estricta y consistentemente por el postulado de la inadmisibilidad de una guerra nuclear, en la que no puede haber ganadores y que nunca debe desencadenarse. Las pautas doctrinales rusas en esta área están delineadas de manera extremadamente clara. Son de naturaleza puramente defensiva y no permiten una interpretación amplia. Rusia permite hipotéticamente la reacción con el uso de armas nucleares solo en respuesta a la agresión llevada a cabo con el uso de armas de destrucción masiva, o la agresión con armas convencionales, cuando la existencia misma del Estado ruso está en peligro o bajo amenaza inminente. Rusia parte de la relevancia invariable de los acuerdos y entendimientos existentes en el campo de la reducción y limitación de las armas nucleares, la reducción de los riesgos estratégicos y la amenaza de incidentes y conflictos internacionales preñados de escalada al nivel nuclear. Reafirmamos plenamente nuestro compromiso con la declaración conjunta de los líderes de los 5 estados poseedores de armas nucleares. Estamos firmemente convencidos de que en la actual situación difícil y convulsa, que se ha convertido en el resultado de acciones irresponsables y vergonzosas, destinadas a socavar nuestra seguridad nacional,
La tarea prioritaria es evitar cualquier choque militar de potencias nucleares. Hacemos un llamamiento a los demás países de los 5 nucleares, para que demuestren en la práctica su disposición a trabajar para resolver esta tarea prioritaria y abandonar los peligrosos intentos de infringir los intereses vitales de los demás, manteniéndose al borde del conflicto armado directo y alentando las provocaciones con armas de destrucción masiva, que puede tener consecuencias catastróficas. Esto me parece a mí que es una seria advertencia a la OTAN, por su participación en la guerra de Ucrania. Basta recordar que Rusia solo hace alusión a 5 países firmantes. Estos son, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y la República Popular China. Evidentemente, si observamos, China no es enemigo de Rusia, luego solo quedan países de la OTAN a los que advierte. Porque además, desde que se firmó el tratado, otros 3 países no firmantes del mismo han realizado pruebas nucleares: India, Pakistán y Corea del Norte. Sin embargo, Rusia no los menciona para nada. Y existen suficientes indicios de que Israel posee un arsenal de 200 armas nucleares, aunque nunca haya sido confirmado ni desmentido por el propio país. Hubo informes de que más de 200 armas nucleares podrían formar parte de su letal almacén atómico. Este estatus no está formalmente reconocido por organismos internacionales, ya que ninguno de estos 4 países es actualmente un signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Cuál es el problema más peligroso en estas circunstancias para que estalle una guerra nuclear? Pues que sin una guerra nuclear, Estados Unidos tendrá que capitular, porque no están preparados para una gran guerra. Estados Unidos no está preparado para una guerra prolongada, pero los riesgos de este tipo aumentan literalmente todos los días en Ucrania. Los expertos no descartan que Estados Unidos tenga que utilizar armas nucleares para no empantanarse en hostilidades durante décadas, porque su economía y prestigio ya no aguantan ni la más mínima brisa en contra. Según la web de Economía, T-Online, la falta de voluntad de los estadounidenses para involucrarse está realmente indicada por la resistencia del Pentágono a los cambios que se necesitan con urgencia en la estructura misma del ejército y la estrategia de defensa nacional. Algo que yo pongo en duda, porque como esta gente lo escriben todo en una barra de hielo. El otro día conocimos que Estados Unidos cambió su política nuclear y ahora puede atacar a cualquier país con armamento nuclear si no se aviene a sus deseos. Pero es la administración de Joe Biden la que está obligada a admitir la falacia de su posición y cambiar de rumbo. De lo contrario, Estados Unidos enfrentará grandes problemas en el sentido de una confrontación militar. No hace mucho, el Pentágono publicó la Estrategia de Defensa Nacional, cuyo debate sobre los artículos promete ser acalorado. El Congreso y los marines quieren mantener grandes buques de guerra de superficie, cruceros de clase Ticonderoga, en la flota, junto con todas las bases navales expedicionarias, una serie de pequeños buques de guerra de superficie y algunos barcos de asalto anfibios más. El objetivo es proyectar poder en todas partes, desde los océanos Pacífico y Atlántico hasta las costas de China, Rusia y la defensa de Europa. Con la ayuda de cabezas de puente expedicionarias, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos planea llegar a la primera línea de las islas aleutianas y japonesas, las islas Ryukyu, Taiwán, Filipinas y las islas Greater Sunda. El Pentágono también está pensando en la segunda línea de islas, las islas japonesas, incluido el grupo de islas Ogasawara, y el archipiélago de Kazán, las Islas Marianas, incluida la isla de Guam, las Islas Yap, las Islas Palau, la isla Halmahera, y el estrecho de Malaca. Pues aquí en España, hay un refrán que decimos que el que mucho abarca, poco puede apretar. Sin embargo, la administración Biden lo concibe de esta manera: Estados Unidos está obligado a garantizar la protección de la infraestructura, y a establecer una disuasión estratégica, es decir, a garantizar la prevención de las armas nucleares. Y disuasión de la agresión significa disuasión militar convencional. Dicen los observadores que no hay claridad en la estrategia estadounidense moderna sobre qué hacer y cuándo. Se basa en la amenaza, algo que para ellos es fortaleza, y en algo que podría llamarse castigo, incluido el uso de armas nucleares tácticas,
en caso de que estalle una gran confrontación euroasiática. Y yo pregunto, ¿cómo van a tener claridad, si lo escriben todo en barras de hielo, y cuando se derriten se olvidan de su historia de derrotas? Y en esta pérdida de su historia, siguen a lo suyo, a lo de siempre, a comprar voluntades con estampitas. Por eso Estados Unidos ha lanzado un programa para ayudar a otros países a aplicar sanciones contra Rusia. Estados Unidos está dispuesto a destinar unos 6 millones de dólares para un programa llamado Apoyo a la aplicación de sanciones contra Rusia por parte de los socios. Como se especifica en la descripción de la subvención, la iniciativa ayudará a los socios estadounidenses a fortalecer las sanciones impuestas contra Moscú debido a la situación en Ucrania. La Oficina de Reducción Cooperativa de Amenazas de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación, Departamento de Estado de Estados Unidos, desarrolla la capacidad de los socios extranjeros para facilitar la aplicación de sanciones bilaterales impuestas contra Rusia por su agresión no provocada en Ucrania. Estas sanciones no solo imponen costos a Rusia y Bielorrusia, sino que también son una herramienta fundamental para mantener la unidad internacional, así como una oportunidad para que los socios demuestren su apoyo a Ucrania, dice el documento. Según la parte estadounidense, actualmente Moscú supuestamente está utilizando suministros de petróleo y gas, así como infraestructura relacionada, para ejercer presión política y económica sobre países que, entre otras cosas, se niegan a reconocer la ocupación ilegal de territorios ucranianos por parte de Rusia. A su vez, los ingresos que recibe Rusia por la exportación de recursos le permiten realizar una operación especial en Ucrania, según el Departamento de Estado. Todo esto sucede a pesar de las sanciones internacionales contra Rusia que el Kremlin está tratando de eludir. Para combatir los esfuerzos rusos por eludir las sanciones, la oficina se está enfocando en la cooperación destinada a desarrollar capacidades extranjeras en las siguientes áreas: mercados financieros y de capital, aviación, transporte marítimo, petróleo, gas y logística, se lee en la descripción de la subvención. En particular, estamos hablando de brindar asistencia a socios extranjeros para identificar empresas rusas y bielorrusas que han sido sancionadas y restringir su acceso a las cadenas de suministros internacionales. Además, el texto menciona los riesgos que pueden enfrentar los representantes de los sectores público y privado extranjeros que inviertan en infraestructura rusa de petróleo y gas, y cooperan con empresas rusas y bielorrusas de las esferas del transporte aéreo y marítimo, que están sujetas a sanciones. El Departamento de Estado entiende que los países socios incluyen a Armenia, Georgia, Serbia, Turquía, Panamá, Mongolia, Singapur, India, Vietnam, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Como se desprende del documento, Estados Unidos está listo para asignar 6 millones de dólares para lograr los objetivos. El tamaño de una subvención, que en el argot de la política occidental significa cafear a alguien, puede variar de $50.000 a $250.000 destinados a los vendepatrias. El Centro de Investigación del Congreso de Estados Unidos propuso considerar cómo los estados pueden ayudar a los países de Asia Central a reducir su dependencia de Rusia. En particular, el nuevo informe del Servicio del Gobierno estadounidense habló sobre el fortalecimiento de las relaciones con Kazajistán. Pero como Serbia es uno de esos países que la OTAN quiere separar de la influencia rusa, ya está malmetiendo desde hace mucho tiempo, y en este momento, las Fuerzas Armadas de Serbia están en alerta máxima. Y según fuentes locales, actualmente se está transfiriendo equipo militar y unidades adicionales a la frontera de Serbia y Kosovo. El ministro de Defensa de Serbia confirmó la información sobre llevar al ejército serbio al estado de alerta máxima. Una situación similar se observa actualmente en el territorio de Kosovo, lo que no excluye que la situación actual se convierta en una grave escalada. El factor clave en el agravamiento de la frontera entre Serbia y Kosovo es el empeoramiento significativo de las relaciones entre los ciudadanos de Kosovo y los serbios que viven en el norte de este estado. Por el momento, se desconoce la reacción de las unidades de la OTAN ubicadas en el territorio de Kosovo, con la misión de mantenimiento de la paz, que es como poner a la zorra a guardar el gallinero, y que según informes no confirmados,
las fuerzas del bloque militar también están en alerta máxima. Las relaciones entre Serbia y Kosovo volvieron a escalar, y el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ordenó el 1 de noviembre poner en alerta a las Fuerzas Armadas de la República ante posibles provocaciones de los albano-kosovares. Según el jefe del Departamento Militar de Serbia, Miloš Vučević, el ejército estatal está listo para realizar cualquier tarea. Junto con esto, el jefe de Serbia ordenó la destrucción de vehículos aéreos no tripulados desconocidos que aparecieron en el cielo sobre Merdar y Raška. Para ello, se elevaron en el aire cazas MiG-29, y se envían columnas de equipo militar serbio a la línea administrativa de Kosovo y Metohija. Testigos presenciales filmaron el vídeo correspondiente y lo subieron a las redes sociales. Uno de los vehículos aéreos no tripulado fue derribado por los serbios y resultó que era un dron comercial de reconocimiento, y con toda probabilidad, estaba tratando de obtener información sobre una de las bases militares en Serbia. Gracias a la detección oportuna del dron, este último fue derribado con éxito con la ayuda de un complejo de guerra electrónica. Sin embargo, lo cual es muy notable, hay evidencia de que este está lejos de ser el único dron que realizó un reconocimiento en el espacio aéreo serbio. Por el momento, las autoridades serbias no revelan información sobre el vehículo aéreo no tripulado derribado. Sin embargo, obviamente, esto se debe al hecho de que el ejército serbio está tratando de averiguar exactamente qué datos recopiló uno de los países de la OTAN. Dado el incidente, existe una altísima probabilidad de que las acciones de la OTAN, aunque el dueño del dron no sea miembro de pleno derecho de la OTAN, esto pueda desembocar en un grave escándalo. En la OTAN aún no han comentado sobre la información sobre el dron destruido sobre Serbia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.